Esto es Teoría del Poder. El socialismo del siglo XXI es un concepto formulado en 1996 por el sociólogo alemán Heinz-Dietrich Stephan, que surgió como producto de la reflexión sobre el socialismo soviético oriental del siglo XX. El término adquirió difusión mundial desde que fue mencionado en un discurso por el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, el 30 de enero de 2005. Desde el quinto Foro Social Mundial, sin embargo, analistas como Tomás Straka señalan que hay divergencias importantes entre la concepción original de Heinz-Dietrich Stephan y la propuesta chavista y de otras fuerzas políticas latinoamericanas del socialismo del siglo XXI. Eso es lo que veremos el día de hoy en Teoría del Poder. El poder y la libertad, los principios y anhelos humanos que han marcado la historia y marcarán el futuro de la humanidad. Acompáñenos a tratar de entender por qué la humanidad busca tanto el poder y persigue permanentemente la libertad. Veremos. Muchas veces nos hemos preguntado en Latinoamérica cuáles fueron las medidas que salieron mal en la Venezuela de Hugo Chávez y posteriormente en la Venezuela de Maduro. El resultado fue, por supuesto, una catástrofe humanitaria, una catástrofe económica, social, política, institucional y constitucional, pero los elementos teóricos, los elementos que fundamentaban el socialismo del siglo XXI sobre la base de la construcción filosófica, sociológica, económica y política de este interesante personaje llamado Heinz-Dietrich Stephan, tiene otra connotación. El modelo de Estado socialista del socialismo del siglo XXI es un socialismo revolucionario que debe directamente de la filosofía y la economía marxista, que se sustenta en 4 ejes: el desarrollismo democrático regional, la economía de equivalencias, la democracia participativa y protagónica y las organizaciones de base. El propio Dietrich afirma que el socialismo del siglo XXI tiene 200 años de evolución y 4 fases de desarrollo, considerando simplemente su teoría como una continuación del desarrollo teórico del socialismo. Así, las 4 fases serían: la fase fundacional del socialismo utópico, la fase de madurez del socialismo científico de Karl Marx y Friedrich Engels, la fase práctica del socialismo del siglo XX o del socialismo realmente existente, y el socialismo del siglo XXI en sí, superando los fracasados sistemas de estatización realizados durante el siglo XX por la Unión Soviética y otros países. Dietrich, en su obra Socialismo del siglo XXI, se funda en la visión de Karl Marx sobre la dinámica social y la lucha de clases. Dietrich revisa la teoría marxista con ánimo de actualizarla al mundo de hoy, incorporando los avances del conocimiento, las experiencias de los intentos socialistas, develando sus limitaciones, entregando propuestas concretas tanto en la economía política como en la participación democrática de la ciudadanía para construir una sociedad libre de explotación. Resumiendo, el socialismo del siglo XXI supone que es necesario un reforzamiento radical del poder estatal democráticamente controlado por la sociedad para avanzar el desarrollo. Para contribuir a la búsqueda de dichos criterios, propone releer la historia de la economía política porque, en su opinión, algunos de ellos no logran hacerse manifiestos por confusiones conceptuales de esa disciplina. La primera, ocurrida a lo largo de los 200 últimos años, identificó al capitalismo con el liberalismo. La segunda, ocurrida en este siglo, identificó al socialismo con el estatismo.
Su tesis es que el camino más expedito para alcanzar la sociedad más justa se consigue con una alianza entre el socialismo y el liberalismo, una vez que el socialismo haya dejado a un lado al estatismo y el liberalismo haya dejado a un lado el capitalismo. De acuerdo con Heinz Dietrich, para avanzar hacia el socialismo del siglo XXI se requiere la combinación de tres políticas. Primero, su planificación y ejecución democrática, autogestión coordinada, y la medición del valor de sus productos y servicios, valorización mediante unidades de tiempo, valor de trabajo y el intercambio de equivalencias. Por otra parte, Dietrich señala que bajo el socialismo del siglo XXI la forma de propiedad se vuelve secundaria, debido a que la planificación democrática y el cumplimiento del valor trabajo quitan la capacidad de abusar a eventuales propietarios formales como el Estado, las cooperativas o los individuales. De este modo, afirma que la estatización de los medios de producción no implica socialismo y que dadas las condiciones del mercado de la economía, el socialismo debe desarrollarse bajo una economía mixta. Asimismo, Dietrich considera que la lucha de clases se resolverá no por mera voluntad de los ladrones globales, sino por la conquista del poder. Concepción dentro de la marea rosa. La marea rosa ha sido el giro hacia la izquierda y la centroizquierda que ha experimentado América Latina durante las primeras décadas del siglo XXI. Dentro de estas corrientes, algunos afirman adherir con el socialismo del siglo XXI, como el caso del chavismo en Venezuela, el correísmo en Ecuador. Sin embargo, a pesar de la afinidad de algunos países latinoamericanos con fuerzas como el chavismo, no todos compartieron la vía del socialismo del siglo XXI o ni siquiera se proclamaron a sí mismos como adherentes de alguna forma de socialismo. No obstante, el propio Heinz Dietrich Stefan ha asegurado que ninguna de estas fuerzas construirán el socialismo del siglo XXI. La realidad es que muchos de estos gobiernos, como el chavismo en Venezuela, el correísmo en Ecuador, el evismo en Bolivia, el kirchnerismo en la Argentina, produjeron simplemente espacios de corrupción que se tergiversaron y generaron pobreza y seriamente problemas de tipo social, político e internacional en estos países. La estructura ideológica. Dietrich no establece un modelo único y absoluto para lograr una sociedad democrática, participativa, socialista y sin clases sociales. Más bien establece una metodología para elaborar lo que denomina el nuevo proyecto histórico, cuyos pilares estratégicos son el bloque regional del poder, que sería la integración económica y política de los estados progresistas de la región, y el bloque regional del poder popular, que correspondería a la coordinación continental de los movimientos sociales que apoyen a la implementación del socialismo del siglo XXI. A eso se suma la colaboración igualitaria y solidaria entre los estados y los movimientos sociales, es decir, entre el bloque regional del poder y el bloque regional del poder popular. La autogestión y la idea de comunidades creativas y sostenibilidad, ideario de Ezio Mancini y la Red Mundial para el Diseño Sostenible son igualmente prácticas tangibles de este nuevo modelo. Economía de equivalencias. Dietrich, en el socialismo del siglo XXI, propone un modelo económico que no está basado en el precio del mercado, fundamento de la economía de mercado y del capitalismo, a los que considera fuentes de las asimetrías sociales y de la sobreexplotación de los recursos naturales. Propone lo que denomina una economía de valores, fundado en el valor del trabajo que implica un producto o servicio, y no en las leyes de la oferta y la demanda. Este valor del trabajo se mediría sencillamente por el tiempo de trabajo que precisa un determinado producto o servicio, además de los valores agregados de dicho trabajo, es decir, el tiempo de trabajo que se usó para producir las herramientas o servicios que se emplean en el trabajo mismo, lo cual a su vez lleva un ciclo complejo de tiempos de trabajo sumados recíprocamente para solucionar el problema práctico que implica la teoría de la economía de valores. Dietrich sugiere usar la rosa de Peters. Para Dietrich, el modelo de mercado ha puesto su atención principalmente en los alcances de la ganancia y la propiedad, desvirtuando completamente el sentido de la economía. Y en este sentido, los alcances de la ganancia y la propiedad del modelo responde a lo que denomina crematística,
Una perversión de la economía donde el acento está puesto en la ganancia. Según la economía política, no debe operar como la forma en que unos pocos se hacen ricos, sino con un criterio de productividad. En ese sentido, el precio, como principio operativo y cibernético de la economía, determina dónde invertir, por cuánto trabajar y cuánto y qué comprar, cuánto y cuándo ahorrar, y es, por lo tanto, la hebra ordenadora del sistema. Para que el mercado funcione eficientemente, debería existir el suficiente poder adquisitivo para comprar, una formación libre del precio, un mercado que no sea monopólico y un Estado de Derecho eficiente y no corrupto. Ante la eficiencia ordenadora del sistema de libre mercado, la planificación de un modelo socialista resulta insuficiente y la deformadora de la interconexión en un mundo globalizado. Así, los incesantes intentos históricos para remediar las injusticias de la economía de mercado han fracasado sistemáticamente. Las correcciones del sistema a través de la educación, la redistribución estatal, la expropiación y la democracia obrera no han resuelto satisfactoriamente la eficacia cibernética que el modelo de libre mercado impone en las redes globales. El modelo del socialismo del siglo XXI debería estar basado en una ecuación de valor-precio del producto. Se vinculará en la equivalencia sobre los tiempos de producción y a la democracia participativa. De esta manera, la redistribución y los cambios a nivel de educación deberían recoger los intereses reales de las personas que estructuran y definen los sistemas políticos económicos. Para Dietrich, el socialismo del siglo XXI es la ampliación y la profundización de la democracia participativa, donde las dimensiones de lo cotidiano, lo estético y lo racional, crítico, deben estar incorporadas en el cambio social. La constante reformulación. Hans Dietrich, al final de su obra, llama a un debate abierto y constructivo para mejorar el proyecto del socialismo del siglo XXI, lo cual indica que dicha ideología sigue reformulándose. Dietrich plantea que la estatización de los medios de producción no resuelve el problema de la economía socialista del siglo XXI. El problema económico de la nueva civilización es informático. La sustitución del precio por el valor objetivo del trabajo. La representatividad democrática, tricameralidad y democracia directa. Los proponentes de la tricameralidad argumentan que la representación de la comunidad en cada nivel municipal, autonómico o estatal, nacional o federal es un problema complejo que tiene tres fuentes: la ideológica, la sindical y la territorial. Para resolverlo, se postura la existencia de tres cámaras en cada uno de los niveles citados, municipal, autonómico o estatal. La Constitución bolivariana de 1826 es un ejemplo de constitución tricameral. La centralización y concentración del poder legislativo era consecuencia inevitable de la cooptación y también del arbitraje que se esperaba de su composición tricameral. La tricameralidad, según Simón Bolívar, debía resolver los conflictos suscitados entre las cámaras por la falta de un juez árbitro, como sucede donde hay más de dos cámaras. Y ninguna ley quedaría sin efecto, o por lo menos habría sido vista una, dos o tres veces antes de sufrir la negativa. En el socialismo del siglo XXI se define el concepto soberanía en sus dos vertientes. Soberanía política, fruto de los representantes elegidos por los ciudadanos en los órganos habilitados para ello, parlamentarios y partidos políticos. Soberanía social, representada por dos ámbitos diferentes del ideológico, que estaría representado por el punto 1, el socioeconómico, sindicatos y el Consejo de lo Económico y Social y o patronal, y el territorial ciudadano, en el que estaría el Senado. Frente a las grandes innovaciones, se propone una constante reformulación de pequeños cambios que a mediano o largo plazo producen una mejora continua del sistema. Para este rol cobran especial relevancia todos los actores: actores de la democracia representativa, representantes de la soberanía política, partidos políticos, representantes de la soberanía social, Senado, Cámara y socioeconómica. Actores de la democracia directa. La reformulación ideológica parte de un proceso de mejora continua que parte de la base ciudadana, de alta implicación y de su continua interacción con los agentes de la democracia representativa. El objetivo, según esta propuesta del socialismo del siglo XXI, es una democracia total. La democracia total. La democracia de calidad total constituye una metodología de mejora continua del sistema democrático. Esta metodología es aplicada desde el punto de vista de la democracia representativa más la democracia participativa.
Sus principios: la orientación al ciudadano, la identificación de agentes y el principio de autodeterminación. Para poder determinar cuáles fueron los países que aplican las medidas del socialismo del siglo XXI, tenemos que hacer una mirada a Latinoamérica y entender cuáles son los partidos políticos. Argentina, con el Frente de Todos como líder a Cristina Fernández de Kirchner, aplica esta teoría. Bolivia, con el Movimiento al Socialismo, con su líder Evo Morales, también aplica esta teoría. El Partido de los Trabajadores de Brasil, con su líder Luis Ignacio Lula da Silva. De igual manera en Chile, el Partido Comunes, con su líder Claudia Mix. En Ecuador, Compromiso Fuerza Social, con su líder Rafael Correa. En Honduras, Partido Libertad y Refundación, con su líder Manuel Zelaya. En México, Morena, Movimiento Regeneración Nacional, con su líder Andrés Manuel López Obrador. En Nicaragua, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, con su líder Daniel Ortega. En Paraguay existen dos partidos, el Frente Guazú y el Partido del Movimiento al Socialismo. Ahí tenemos dos líderes, Fernando Lugo y Camilo Soares. En Perú, dos partidos, Tierra y Libertad, a la cabeza de Marco Arana, y Nuevo Perú, a la cabeza de Verónica Mendoza. También se habla de que esta tendencia ha sido muy seguida por otro partidario, Ollanta Humala, en Perú. Y finalmente en Venezuela, el Partido Socialista Unido de Venezuela, a la cabeza de su hoy presidente, Nicolás Maduro. Por supuesto, todos los ejemplos que acabamos de mencionar son simplemente ejemplos de una catástrofe económica, porque el resultado de las medidas que sugiere Hans Dietrich aplicados en Latinoamérica solamente resultaron en corrupción. En una corrupción endémica que, particularmente en Venezuela, llevaron a la catástrofe humanitaria en la que está viviendo el país por la destrucción de la economía, de la constitucionalidad, de la institucionalidad, de la democracia, de la libertad, de los servicios básicos, prácticamente de todo lo que se oponga a lo que plantean las personas que están en el poder, supuestamente siguiendo los principios del socialismo del siglo XXI, el que insiste Dietrich que no es así, porque ni Venezuela, ni Bolivia, ni la Argentina, ni mucho menos Ecuador, aplicaron de manera coherente, como él sugiere, las medidas del socialismo del siglo XXI. Y es que en realidad eso es lo que pasa. Cuando se quieren aplicar medidas socialistas, lo único que se genera es un mecanismo de acumulación del poder que obliga a que los encargados de ese poder se dediquen de manera permanente a engrandecer y a monopolizar ese poder. Todo aquel que se opone debe ser proscrito, debe ser prohibido, debe ser encarcelado o debe ser retirado de la manera en la que fuere posible. Eso es lo que sucedió a lo largo de 20 años en Venezuela, y eso es lo que sigue sucediendo también en Bolivia a lo largo de 15 años. En Nicaragua de igual manera sucede hace ya más de una década. Y por supuesto, las críticas más fundamentales al socialismo del siglo XXI es que la teoría aguanta solamente el papel, pero en los hechos, en la realidad, esas teorías solamente generan pobreza, corrupción y más pobreza. La realidad es esa. Lo que pasa es que cada vez que se intenta plantear reformas a los planteamientos fracasados del socialismo, termina fracasándose una vez más. Bueno, eso es el video por hoy en Teoría del Poder. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir todas nuestras notificaciones. Déjenos su comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema, y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Teoría del Poder.